Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano y amigo el profeta José Ramírez. Queridos hermanos, hoy es 1 de julio del 2024. Precisamente eran como las 2 de la mañana exactamente cuando me desperté de un sueño que tuve, pero lo viví en carne propia. Y yo entendí que el sueño era una revelación de Dios y que era como especie de una continuidad de una serie de revelaciones que Dios me ha dado desde hace años durante el transcurrir de este gobierno comunista y dictador. Yo, después de orar en la noche, le pedí a Dios algo que solo yo sé. Antes del sueño, yo le dije a Dios también que si era su voluntad, que yo volviera a Venezuela porque tenía unas invitaciones para predicar en el oriente del país y que me mostrara si para mí era seguro volver a Venezuela, ya que he sido un duro crítico de este gobierno criminal y satánico de Venezuela. Y todo el mundo lo sabe, porque he predicado Vox Populi en contra de este gobierno. Venezuela está llena de delatores y de soplones del gobierno dentro de la misma comunidad, incluso dentro de la misma familia. Hay soplones del gobierno. Voy al sueño, porque este sueño es de Dios. Dios me habló después de eso. Yo soñé que estaba en Maracay, en un apartamento de un edificio residencial antiguo. No era de estos edificios de última construcción, sino edificios antiguos. Y estaba yo como en el tercero o el cuarto piso de ese edificio y yo oigo que había un movimiento inusual, raro, de carros y frenazos en la calle. Y cuando me asomo vi como un hombre vestido de camuflado, alto, yo me imagino que cerca de 2 metros, con boina roja, y sé que era un alto oficial del ejército. Se bajó de una camioneta blanca, al igual que habían otros vehículos rústicos, y alrededor de este hombre había otros militares que sé que eran de menor rango, eran oficiales y soldados vestidos de camuflado y boina roja. También había con ellos unos hombres de jean oscuro, casi negro, franelas negras, con chalecos antibalas, cascos negros y armas largas en las manos. Cuando yo lo veo, supe que era una especie de requisa en ese edificio, y también, no lo sé, pero supe que eso mismo estaba sucediendo, esas requisas estaban siendo realizadas simultáneamente en otra parte de la ciudad y de Venezuela. Y yo sentí miedo porque yo sé que el gobierno sabe de mí y de las denuncias que le he hecho por años en mi canal de YouTube, en mis campañas, incluso en el Facebook, que tuve que eliminar por las amenazas que recibí muchas veces. Sabía que ellos estaban buscando personas denunciadas por los soplones que hay en la misma comunidad. El que no salga a una marcha, el que no salga a la payasada, al show obligatorio del gobierno, pues en la misma comunidad hay gente que lo están tachando. Y salen pastores, y quiero decirle algo, los pastores y los cristianos, entre comillas, pero sobre todo los que se hacen llamar pastores y los que en verdad fueron pastores o son pastores, son cómplices del derramamiento de sangre, son coactores del crimen cometido contra la lesa humanidad en Venezuela con este gobierno.
Sus conciencias están llenas de las lágrimas de hombres, mujeres que lloran por sus hijos, mujeres que lloran por sus esposos. Muchos nunca aparecerán, porque uno de los modus operandi de este gobierno maligno es la desaparición forzosa. Y yo recuerdo que se habían colocado hombres de civil en la puerta de los apartamentos para evitar que las personas se fueran del apartamento, que salieran, que huyeran. Ahora, yo sentí gran angustia y temí por mi vida porque sabía que al pedirme cédula me iban a reconocer. Y yo salí en angustia a la puerta del apartamento y veo que esos hombres estaban entrando en el edificio para requisar, y yo estaba allí y sabía que no podía huir a ninguna parte porque afuera había un hombre guardando la salida. Cuando vuelvo a salir fuera del apartamento, hay un hombre de baja estatura del lado de afuera del apartamento, en el pasillo de afuera, y me dijo: usted no puede salir, nadie puede salir de los apartamentos, hay una requisa. Y cuando miré hacia el estacionamiento de la calle, vi como una plazoleta a varios muchachos jóvenes. Y recuerdo que vi a un hombre, a un joven que estaba sentado en una moto de alto cilindraje, alto, fornido, blanco. Estaba de jean, creo que color caqui, y un chaleco azul oscuro, pero sin camisa. Pero con él también habían varios muchachos más. Y yo sabía de alguna manera que eran colectivos, esos delincuentes que trabajan para el gobierno y que estaban allí para no dejar escapar a nadie o para denunciar con los militares si alguien trataba de huir de esa encerrona, si se trataba de fugar. Eso fue angustiante para mí y yo me sentí atrapado. Bueno, yo dije dentro de mí: yo no puedo salir de este apartamento, ¿y en dónde me escondo? Cuando me pidan la cédula, sabrán que yo soy un opositor espiritual, no político, de este gobierno y de todos los gobiernos corruptos y malignos del mundo. Ahora, yo no sé cómo, pero yo logré, escúcheme, decirle al hombre que estaba afuera en el pasillo, que estaba guardando la puerta del apartamento en donde yo estaba, que me dejara tomar aire afuera un poco, fuera del apartamento, y él me dejó y se descuidó de mí. Entonces, estando afuera del apartamento, caminé cuesta arriba por el pasillo, pero ese pasillo se convirtió en unos techos de zinc viejos, y yo iba subiendo con cautela para que no vieran los militares, que sabía que estaban arriba en otros apartamentos superiores. Y yo oí la voz de ese alto oficial que estaba interrogando a alguien en el apartamento y le decía que confesara, gritándole. Y yo oí como unos latigazos que le estaban golpeando a un hombre, y ese hombre se quejaba de dolor. Yo seguí caminando por los techos como lo hacen los gatos para no hacer ruido en el zinc, y logré salir de ese sitio y caminé por otro techo de una especie de rancho alto que estaba del otro lado de la calle del edificio, y veo que el techo, de ahí del techo sobresalía un listón, una viga de madera, un palo largo como de unos 2 metros, y vi 3 muchachos vestidos de camisa y pantalón blanco, y tenían una boina, creo que color caqui, amarrados de las manos, colgando de la viga, del palo, del madero que estaba allí.
Parece que le amarraron las manos y se las colocaron encima del madero y quedaron esos 3 muchachos colgando sobre el vacío, varios metros del suelo. Esos muchachos, hermanos, tenían un rostro que se notaba la angustia, se notaba que habían sido maltratados mucho. Y yo solo los vi, pero yo seguí caminando sobre el techo, yo solo quería salir de allí. Yo recuerdo que salté del techo al suelo y vi a un soldado vestido de camuflado sentado en una silla con el fusil en las piernas. Y cuando me vio me dijo llorando, yo no he hecho nada, yo soy inocente. Y yo vi en el suelo un pedazo de palo grueso y le dije, voltea hacia un lado que te voy a golpear en la cabeza. Y yo sentí que eso era para que no lo culparan de cómplice por dejarme escapar. Y lo golpeé y cayó sin sentido al suelo. Yo vi que el lugar era un campo y había alambres de púa en todos lados y dije, este es el cuartel de los paracaidistas de San Jacinto en Maracay. Yo sabía que dieron la voz de alerta porque yo me escapé del apartamento y que estaba por esos alrededores y me estaban buscando. Yo recuerdo que estaba detrás de un edificio, de la esquina de un edificio, y tenía que cruzar rápidamente hacia la otra esquina donde había otro edificio. Las calles eran de tierra y había monte. Y yo salí corriendo a toda velocidad. Pero cuando ya voy alcanzando la otra esquina, un carro Malibú de los antiguos pasaba por la calle y tenía, que estaba como a 2 cuadras de donde yo estaba. Y tenía unos hombres de camuflado dentro. Y parece que vieron el celaje de mis piernas que cruzaba hacia la otra esquina, porque oí como el carro frenó abruptamente, retrocedió para tomar la calle por donde yo estaba. Y no sé cómo, pero yo me coloqué en un lugar en donde no me vieron. Me estaban buscando. Y oí que el que estaba comandando esa patrulla del Malibú dijo, la rebelión de Puerto Cabello. Así dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Dios me habló y me dijo, quiero que hables esto. Quiero que no te calles esto. Es una revelación para mi pueblo en Venezuela. En ese momento desperté, hermanos, temblando, asustado porque yo sentí la agonía y la angustia de la persecución, como si el sueño yo lo hubiera vivido en carne propia. Yo me quedé orando en la cama, meditando en silencio, y el Señor me habló. Me dijo, no vuelvas a Venezuela, porque tú estás en las listas. Estás en la lista de los enemigos de este gobierno. Me dijo el Señor, dentro de los mismos cristianos hay quienes te han denunciado ante el gobierno porque ellos están ciegos, queriendo ganar reconocimiento o alguna regalía. Y ellos saben que yo siempre he hablado en contra de esas marchas, del diablo, de todas esas imposiciones, esas marchas obligatorias. Amados, hay espías, hay delatores dentro de las mismas congregaciones que han traicionado el Evangelio de Jesucristo y otros que han entrado en las iglesias encubiertos, haciéndose pasar por personas que han aceptado a Jesucristo para ser el oído y la voz del gobierno. El gobierno ha infiltrado también, óigame bien, personas de inteligencia militar, personas del S2 en las congregaciones y en las comunidades. Nadie en Venezuela está seguro. Las paredes tienen oído. Cada reunión alguien se va a infiltrar. Tengan cuidado, sean discretos. Yo denuncié a este gobierno desde los días de Chávez hasta el día de hoy
en mis prédicas y el que me conoce sabe que es verdad. Esos pastores que se han alineado al gobierno comunista de Venezuela delante de Dios son cómplices del derramamiento de sangre de los opositores y del sufrimiento de los presos políticos. Ustedes le van a dar cuenta a Dios. Este gobierno va a caer. Este gobierno va a caer, hermanos. Y eso está cerca. ¿En dónde se van a esconder ustedes? Cuando los busquen por todos lados. El Señor me dijo que se van a esconder de monte en monte, de pueblo en pueblo, y no habrá un lugar en donde no los alcance la mano justiciera y la vara de la ira de Dios. Ustedes que salen adulando a este gobierno criminal y hasta profetizándole bien a un dictador que tiene las manos manchadas con la sangre de muchos venezolanos. Él no es venezolano. La partida de nacimiento, su registro, fue arrancada exactamente la hoja donde estaba el registro de su nacimiento en Colombia, que tampoco merece ser colombiano, porque Colombia es un pueblo noble. Bendito sea el Señor para siempre. Ustedes que fueron a Miraflores y van a Miraflores al show del evangelio socialista, no el del evangelio de Cristo, porque en Venezuela hay dos evangelios y dos evangélicos: el evangelio del gobierno socialista comunista y el evangelio de Jesucristo. Bendita sea la gloria de Dios. El gobierno sabe que no tiene pueblo, que no tiene votos, y que enfrentarse a María Corina Machado es como una pelea de burro contra tigre. No van a poder. El gobierno está armando su película de un alzamiento militar, de una rebelión, y está apresando a militares seleccionados para convertirlos en chivos expiatorios. En la celda del SEBIN y del DIGESIN los están torturando para hacerlos confesar lo que el gobierno quiere que confiesen. El gobierno es criminal, es sádico, así que no les extrañe que se jueguen esa carta del alzamiento militar, de la rebelión en los cuarteles. ¿Para qué? Pregunto, ¿para qué? Para declarar toque de queda y suspender las garantías constitucionales en Venezuela y así poder suspender las elecciones que ellos saben que las tiene perdidas desde que salgan de su casa a votar. Pero les vuelvo a recordar que la salida de este gobierno será por una guerra civil y por una intervención de los Estados Unidos y otras naciones. Incluso yo vi en ese revolcón de la guerra civil un helicóptero, y Dios sabe que estoy hablando verdad de Dios. Puede matarme ahora mismo. Es más, puede sentir esto el Espíritu Santo como un reto a él, de que si esto es mentira, que me mate ahora, como mató a Ananías y a Zafira por mentiroso. Estoy dispuesto a que el Espíritu Santo me mate y a que el diablo me lleve para el infierno si lo que estoy hablando es mentira. Yo vi un helicóptero parado, suspenso, en la frontera de Venezuela por el Táchira, y dentro vi un hombre camuflado, blanco. No tenía armamento, pero sé que era un general. Dispararon un misil. Escúcheme. Y dijeron, Colombia atacará a Venezuela. No sé cuándo, pero yo vi eso. Y yo lo vi precisamente cuando acababa de salir de aquel evento donde mi corazón se detuvo por un infarto y yo morí. Durante ese tiempo de recuperación, Dios me mostró esto del helicóptero.
Bendito sea el Señor. El Señor sabe que digo la verdad. Eso fue en la zona del Táchira. Dios me juzgará, como le dije, si esto no es cierto, lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué digo esto? Porque hay un chorro de falsos profetas engañando al pueblo y diciendo lo que Dios nunca les dijo que dijera y hablando lo que Dios nunca les mostró. Mentirosos que andan buscando fama y aplauso o buscando manitas en el YouTube o buscando ser favorecidos por el gobierno. Esto me hizo recordar otras revelaciones que tuve con Venezuela. Y los pastores y las personas de Venezuela saben lo que yo estoy diciendo. Yo recuerdo que hace casi un año yo vi cerca, bajo el elevado de La Morita, un hombre vestido de negro, de aspecto repugnante, con una boina negra, que dio una orden en un idioma extraño, y el cielo de Maracay, todo el cielo de Maracay, se llenó de sombras negras, que a medida que se iban acercando vi que no eran sombras negras, eran especies de hombres pájaros de color negro, pero muy negro. Y el Señor me dijo, esos son demonios que han estado sobre los cielos de Venezuela. Se están preparando para el tiempo en que Venezuela vivirá los horrores de una guerra sangrienta, una guerra civil. Yo vi como las tropas, como los soldados corrían por las calles con fusiles, metiéndose en las casas. La gente tenía que encerrarse, el que salía lo mataban. Había toque de queda, todo estaba oscuro. Viene un levantamiento cívico-militar en Venezuela. Y también los terroristas que han llegado importados a Venezuela por este gobierno, que están repartidos por toda Venezuela, pero en especial en el oriente del país, pero sobre todo en la isla de Margarita, porque es un punto estratégico. Y los delincuentes que sacaron de las cárceles para defender a este gobierno a cambio de su libertad. Los colectivos asesinos tratarán de defender al gobierno, pero ya dijo el Señor, yo determiné el fin de este gobierno, su fin ha llegado, se acabó el tiempo de la opresión y de la corrupción en Venezuela. Yo recuerdo que hace unos 12 años, y eso lo dije en mis prédicas, como unas aguas raras corrían por las calles de Venezuela y una lluvia que no era normal también caía sobre Venezuela, pero eso era en pleno mediodía, había sol y yo me refugié bajo un techo de una casa y yo dije, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no miento. Dios, perdóname, dije, porque me sorprendió esta lluvia, esta inundación en Venezuela y tú me dijiste que saliera de acá de Venezuela. Y yo dije, en mi mente dije, saldré hacia Colombia y me pondré a salvo. Óigame bien, unos días después de esta experiencia, yo me veo parqueando mi camioneta frente a la casa en donde nosotros vivíamos. Y cuando yo me bajo de la camioneta para abrir el garaje de la casa para meter la camioneta, veo que viene hacia mí por las calles una creciente de agua, pero a medida que iba avanzando iba subiendo el nivel. Y dije, me agarró esta inundación en la calle. Pero en eso yo veo una mano muy grande, invisible, pero yo la vi. Bendito sea el Señor.
y esa mano levantó la camioneta y a mí y nos colocó sobre una gran piedra de mármol blanca. Y como todo estaba inundando de unas aguas claras, yo me lancé al agua, pero yo también oí que alguien cayó al lado mío, pero yo no lo vi. Nunca lo pude ver y yo nadé hacia la otra orilla y llegué al fondo al patio de una casa que no tenía pared de fondo y la casa, el suelo era del piso, era de tierra. Y yo recuerdo que veo una mujer de falda y camisa y una pañoleta amarrada en el cuello, en la cabeza una pañoleta blanca. Y yo le dije, hermana, corra, salga de aquí, póngase a salvo, porque hay una gran inundación. Y ella me dijo, ay hermano, usted también viene con ese cuento. Ya yo estoy cansado de que están diciendo esto. Yo tengo mucho que hacer. Y ella estaba haciendo unas arepas y tenía unas arepas puestas en la cocina, especie en un budare, algo así, en una sartén. Y entonces yo veo sobre la nevera de esa casa un paquete de pan de sándwich y veo una lata de atún y yo la tomé y yo dije, esto es lo que hay que tener y correr hacia la montaña para ponernos a salvo, porque lo que viene para Venezuela es grande. Bendito sea el Señor para siempre. Yo noté en esa mujer una indiferencia, como la de ahora, que uno habla del rapto, del que estamos en el tiempo del fin, y el pueblo del mundo ciego y sordo, pero dentro de la iglesia también indiferente. Bendito sea el Señor, bendita sea la gloria del Señor. Ahora luego de esto yo me veo que estoy otra vez en la acera de frente a la casa, frente al garaje que ya estaba abierto, pero veo que ya las aguas habían bajado y apenas corría un chorrito tenue por las aceras y veo una buseta llena de gente atiborrada que hasta iban agarrados, iban hasta parados en el estribo de la buseta. Como que si ya todo pasó y volvió a la calma y a la normalidad. Y oí una voz, y vive Jehová en cuya presencia estoy. Yo hice que se detuviera esta inundación. Y no necesariamente tiene que ser inundación de agua. Y me dijo, yo detuve esta inundación porque tú estás aquí, en Venezuela. Sal de aquí, vive el Espíritu Santo, que es mi testigo fiel. Sal de aquí, porque la que viene será mortal. No te quiero aquí. Bendito sea el Señor. Sal de Venezuela, sal de Venezuela. Y yo sentí en mi corazón la voz del Espíritu Santo que me dijo, quiero que salgas a anunciar el fin, que prediques el arrebatamiento, que prediques lo que otros no están predicando. Bendito sea el Señor. Bendita sea la gloria de Dios. Quiero que exhortes a mi pueblo, a la iglesia, a mi iglesia, que se vuelva al primer amor, que se vuelva a la santidad, al primer amor, y que salgan, que se alejen de la política, la cual yo aborrezco. Es abominable ante mis ojos. Bendito sea el Señor para siempre. El Señor me dijo, cuando ya había pasado el éxtasis, ya yo estaba despierto. Anuncia, me dijo el Señor, vive el Espíritu Santo. Anuncia que viene un gran terremoto para Venezuela como pocos ha habido. Y sacudiré a esta nación pagana que me dejaron a mí para ir detrás del ocultismo, de las borracheras, de los vicios, del paganismo. Vive el Señor que me puede matar, como le dije, como Ananías y Zafira, si no es cierto lo que yo estoy diciendo. 2 días después de esa revelación, hubo un temblor. A las 2 de la mañana yo estaba orando. La tierra tembló de madrugada a esa hora y sonó, vive Jehová, debajo de la tierra un estruendo como cuando una centella explota.
Y el Señor me dijo, son las placas tectónicas que se preparan para cumplir mi voluntad sobre esta tierra impía. Ahora, si ustedes quieren seguir viviendo apáticamente, indiferentemente, sordos a la voz de Dios, allá ustedes. Pero el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mis hermanos, Venezuela será libre de estos impíos criminales. Porque en el 2019, estando en casa, allá en el Cibao, República Dominicana, mientras estaba en ayuno, yo me vi caminando por un campo de tierra y al llegar a una especie de seguí por la calle que estaba a la izquierda, pero yo no sé por qué me devolví y al salir hacia el camino había una banda de guerra vestida de azul y blanco. Eran unas jovencitas lindas, unos jóvenes lindos. Había como 2 o 3 personas ya maduras, adultas, y había un pastor alemán sentado y estaban tocando las notas del Gloria al Bravo Pueblo. Yo oí las notas del himno nacional de Venezuela y yo me emocioné porque yo no estaba en Venezuela, como tampoco lo estoy. Y sé que me sorprendió el himno nacional de la nación. Dios me habló y me dijo el Señor, ahí mismo, sigue predicando mi palabra, sigue haciendo lo que yo te mandé a hacer, que en medio de tu travesía, en medio de tu viaje, te va a sorprender la noticia de que Venezuela es libre. Bendito sea Dios para siempre. He sido un predicador fundamentalista y conservador de la sana doctrina y de la palabra de Dios. Ha sido mi trabajo en el Señor llevar el mensaje del fin a las naciones. Ya son 39 años que acabo de cumplir. Y para concluir, Dios me mostró hace tiempo un elefante gigante parado sobre el mar Caribe y tenía las 4 patas estaban atadas, tenía 4 argollas de bronce gigantescas y en esas argollas de bronce había unas cadenas de bronce grandes, 4 cadenas, y esas cadenas daban a un poste gigantesco de bronce y esas cadenas estaban atadas con un candado de bronce que sujetaba esas 4 cadenas. El elefante metió la trompa en el agua y succionó del agua que había en el mar, al tal punto que se dilató tanto la trompa del elefante que parecía se iba a explotar. De repente el Señor dijo, mira lo que hace. El elefante levantó la cabeza del agua, del mar, puso la trompa derecha y soltó el agua, todo el agua que tenía en la trompa, con una furia y una fuerza tan terrible que aviones caían. Carros y camiones volaban como si fueran de papel. Edificios eran sacudidos y caían. Casas eran arrancadas. Bendito sea el Señor. Luego de esto, vi como las aguas salían del mar y cubrían pueblos y abrazaban y se extendían sobre pueblos y sobre el mar, sobre las aguas. Después que hubo calma, quedaron multitudes de cadáveres, hombres, niños, mujeres, escombros. Y el Señor me dijo, dile a mi pueblo que ese elefante que te he mostrado es un huracán que mi Padre tiene atado por su amor y por mi intercesión en el Caribe, en el mar Caribe, esperando, dando una oportunidad a mi pueblo, a mi iglesia, que se arrepienta, que se humille, que se vuelva de sus malas obras, de su mal camino, que abandone la política, que abandone la apostasía, que vuelva al ayuno, a la oración, a la vigilia, a los matutinos, que se vuelva al evangelismo agresivo en las calles, que se vuelva a los hospitales, a las cárceles, que camine por los pueblos anunciando mi venida. Porque si mi pueblo no lo hace, mi Padre soltará ese elefante
y juicio vendrá sobre las naciones. Y me dijo, ve a las naciones del Caribe y diles eso, porque esto no es solamente para Venezuela, son para las naciones que están ubicadas en la geografía del Caribe. Bendito sea el Señor que yo estoy hablando. Ve y corre, alabado sea el Señor. Pero yo recuerdo también que el elefante saltó del mar a la tierra y brincaba. Y mientras brincaba y saltaba sobre la tierra se sacudía. Los montes se sacudían, las montañas. Y con la trompa el elefante comenzó a hacer una zanja muy profunda y por esa zanja caían carros. Por ahí se iban casas, iban personas. Y el Señor me dijo, simultáneo al terremoto vendrá un tsunami, porque el terremoto va a hacer que las aguas se muevan. Se va a levantar un tsunami. Y Dios sabe que yo estoy hablando verdad. Me arriesgo mi alma si lo que yo le estoy diciendo de los juicios que vienen, de esa guerra que yo vi, no es cierto. Yo vi en Caracas los soldados apostados en todos lados, tirados en una posición de tiro. Habían civiles armados. Y yo lo dije en estos días. Vi como había un hombre un hombre blanco, joven, detrás de una torreta de hierro. Habían dos ametralladoras, como en la película de Rambo. Estaba sentado y oí la voz de Dios, vive Jehová, que me dijo, ha comenzado mi siervo la guerra civil en Venezuela. Los evangélicos van a ser perseguidos por culpa de estos lambucios, ladrones, aduladores, que parecen prostitutas, vendiéndose por un plato de lentejas, por un bono, que son prostitutas bien baratas, las que han hecho que Venezuela, la iglesia de Venezuela, sea motivo de crítica, haya quedado arrastrada hasta el polvo de la tierra por ustedes, hijos del diablo, por culpa de ustedes, ver presidentes de confraternidades, ver pastores corriendo, profetizándole a este hombre allá en Miraflores, y por otro lado los brujos, los babalaos de Cuba, haciéndole trabajo y fumando tabaco y derramando sangre de animales. Ustedes son culpables. Ustedes son una vergüenza para el género humano, no para la iglesia, para el ser humano. Ver un hombre presidente de un concilio reconocido y de otro concilio levantándole la mano a Maduro y adulándole y diciéndole que es un hombre de Dios, que ha entendido lo que es la obra de Dios. ¿Cómo puede entender la obra de Dios alguien que es un brujo, que es un babalao, que es un corrupto? La obra de Dios solamente la entienden los que trabajan en la obra, los que hemos sido llamados por el Espíritu Santo. Nos dio el entendimiento de lo que representa la obra de Cristo. Ustedes van a darle cuenta a Dios, aquí en la tierra y allá arriba, si llegan a salvarse, a menos que se arrepientan, pero le van a dar cuenta a Dios. Ese terremoto, me dijo el Señor, y ese tsunami, búrlense, el que quiera burlarse, no me interesa. Ya yo he muerto 5 veces, yo me he levantado, me han dado 5 infartos agudos al miocardio. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que me puede, bienvenido el 6º infarto, si es mentira lo que yo estoy diciendo. Jehová Dios, puede lanzarme el 6º infarto y me voy de cabeza al infierno, si lo que yo estoy diciendo es mentira. Yusharamandaka, Shalaramakan Salamakima. Así dice el Señor. Iktaramazondolomanderebekan Salayamia. Yorindusteili Kwasombalamanseikomna. Este país está corrupto.
La inmundicia ha sido la cobertura de este país sobre el cual yo traje mucha bendición y mucha palabra, pero en medio de esta inmundicia yo me he asegurado de un pueblo fiel, un pueblo que vive en los rincones de la presencia, de la intimidad, donde yo los he ido preparando, porque los juicios que vienen sobre esta nación, solo los que se hayan guardado en mí, solo los que hayan guardado su boca de no besar y no adorar estos becerros, estos ídolos inicuos de Venezuela, y cuyas manos no se hayan corrompido con dinero ensangrentado, hediondo, a narcotráfico y a corrupción. Todo lo que no se hayan envanecido y lo que no hayan corrido detrás de esta caravana de la muerte, porque ellos van rumbo a la muerte, y todos los que les sigan, yo los guardaré, a los que se guarden en mí, los que sean fieles a mi evangelio, los que sean fieles al evangelio de mi Hijo Jesucristo, yo los guardaré. Yo los tengo como un especial tesoro. Será como una acción adelantada de los 144,000 que se moverán en los tiempos de la gran tribulación. Nadie los podrá tocar. Estos que han sido sellados y se marcados por mi Santo Espíritu para estos últimos días, yo he depositado sobre ellos una unción para hacer milagros, señales, prodigios y portentos que nunca antes se han visto. Caminarán por las calles porque viene mortandad, pondrán manos sobre los enfermos por causa de la pestilencia que caminará por este país. Pondrán las manos sobre los moribundos y sobre los muertos, y yo los resucitaré, y verán este mundo que hay un Dios vivo que se mueve en medio de un pueblo fiel. Así dice el Señor. No temáis, manada pequeña. No temáis, manada pequeña, porque yo estoy con los humildes, con los despreciados, con aquellos que brillan delante de mí en testimonio, en santidad, en pureza y en temor. No temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido entregarlo esta tierra. Ha dicho el Señor, ha dicho el Señor. Man shalamakam, shalamarramaki, iktarabashunimakandaya. Dios, tú sabes que yo he hablado verdad. Tú sabes que yo he hablado verdad de Dios. Que esta advertencia toque un corazón sensible. Que esta advertencia sea una alerta para todas las naciones donde la iglesia se ha descarriado detrás del llamado político y han olvidado el llamado de tu Espíritu Santo. Naciones que se han embetunado, iglesias en las naciones, iglesias evangélicas que se han embetunado con la política. Créalo, que juicio viene sobre las naciones por culpa de nosotros. Digo nosotros, como dijo Daniel, que confesó un pecado de la nación que él no había cometido, o como oró Nehemías. Dios sabe que yo nunca he comulgado con políticos. Con políticos. ¿Por qué? Porque el Señor murió en el Calvario, en medio de dos delincuentes, uno a la izquierda y otro a la derecha. Uno era el gobierno y otro era la oposición. Con la excepción, lo digo con todo mi corazón, con toda la fuerza de mi alma, con la excepción de María Corina Machado. Yo no la sigo, yo sigo a Cristo, pero es la voz que ha hecho temblar a este gobierno. Como la iglesia ha callado, entonces Dios está usando gente para hacerse notar. Que Dios bendiga
a esta mujer, los que la acompañan, los que le sirven en su círculo, que Dios protege a ella, a sus colaboradores, a los que la sostienen, que Dios guarde su familia. No sé si tiene hijos, no sé si es casada, no sé, pero que guarde toda su familia. Que guarde el partido a la cual ella pertenece. Porque han sido perseguidos, como han perseguido a todos aquellos que discrepan de este gobierno maligno y maldito, porque está maldito, porque el Señor lo maldijo, porque maldijeron a Israel, y hasta que no le pidan perdón a Israel, esa maldición no será quitada de ellos. Yo recuerdo y repito, yo oí a Jorge Arriaza maldiciendo a Israel de la misma manera que lo maldijo Chávez. Yo oí a Elías Agua diciendo, si Dios se atreve a luchar contra esta revolución, saldrá derrotado. ¡Qué abusador! Tú vas a ver y vas a conocer al Dios que tú no sabes ni siquiera cómo se escribe la palabra Dios. Y todo este gobierno y estos generales bandidos que se han enriquecido y que sus hijos están en el exterior dándose la Dolce Vita, mientras el venezolano está muriendo de hambre, otros han salido por el mundo a buscar cómo sobrevivir, y muchos de ellos, claro está, fueron los que adoraron a Chávez, votaron por Chávez y dijeron, Chávez, comandante eterno, cuando el único comandante eterno se llama Jesucristo. Allá en Caracas, en el 23 de enero, hay una capilla que se llama Capilla San Hugo Chávez Frías, un hijo del diablo que se murió, no pudo hacer nada ni por él, estando vivo. ¿Cuánto podrá hacer ahora estando muerto, que está en el infierno? Yo recuerdo que cuando le sacaron el tumor de la cadera redonda, porque yo lo oí, y él dice que los médicos que le extrajeron, que le extirparon ese tumor, quedaron abismados, impresionados, porque dijeron, este tumor es tan esféricamente perfecto, es tan redondamente perfecto, como si la mano de Dios lo hubiera hecho. Pues claro que fue la mano de Dios. Desde esas entrañas donde maldigo al pueblo sagrado de Dios, que es Israel, ahí mismo le salió eso, ese tumor, y murió. Y se lo llevó el diablo. Así que este es una advertencia a las naciones del Caribe, donde la iglesia está coqueteando con la política. Usted está jugando con una serpiente venenosa. Bendito sea el Señor. Apoyando gobiernos que después que ellos ganan, legalizando el matrimonio entre personas del mismo sexo, legalizando la droga, legalizando el aborto, y cuánta poca vergüenza hay. Ustedes son entonces copartícipes de la desgracia de los pueblos. No tengo más que decir. Lo que dije, lo dije porque el Espíritu Santo me dijo que hable esto. Dios sabe que soy un profeta serio. Que profetizo lo que Dios me manda hablar. Que si no tengo nada que hablar, me callo la boca. No me interesa cómo rebote la gente, cómo lo reciban. Mi conciencia está limpia. Mi conciencia está limpia delante de Dios, y Dios lo sabe. Dios te bendiga. Alerta, porque el Señor está a la puerta. En medio, después de esta persecución que viene, de estos juicios que caerán, vendrá una persecución para la iglesia evangélica. Templos van a ser derribados que se contaminaron con política. Van a caer presos. Pastores van a caer presos. Porque el mundo nos odia. En Venezuela nos odian. La oposición nos odian por culpa de ustedes, hijos del diablo. Hijos del diablo. Juan 8:44 dice que todo aquel que hace la obra del diablo es un hijo del diablo. Ustedes le están sosteniendo la mano a los inicuos, a los narcotraficantes, a los mafiosos, a los comunistas. El comunismo es enemigo de Dios. Ustedes le van a dar cuenta a Dios. Venezuela, y el mundo que me ve y que me oye, yo soy cristiano evangélico.
nacido y criado aquí. No asocies a esos saltimbanquis, a esos aduladores, no lo asocie con la iglesia de Cristo. Esos son cristianos, entre comillas, fabricados por una ideología socialista, son cristianos del gobierno, son iglesias del gobierno, son pastores del gobierno. Ellos no son hijos de Dios, no son pastores de Dios. Y cuando suene la trompeta, se van a quedar, a menos que se arrepientan. Y esto lo digo porque ya no tengo nada más que decir. Han secuestrado gente y han desaparecido personas. Yo quiero denunciar esto. Mi sobrino está desaparecido hace 26 días en Venezuela. Sé que lo tiene el gobierno. Si este gobierno toca a mi sobrino, como aquel que Dahomey se atrevió a tocar a Lot, Abraham lo rescató. Dios sabe que he servido a Dios con todo mi corazón. Y ordeno al diablo soltar no solamente mi sobrino donde esté, sino a todos los presos políticos y los que han sido secuestrados, que ni la familia saben dónde están, que no hay lugar donde denunciar la desaparición, porque todo es una componenda. Todos los organismos policiales, militares, de inteligencia, son parte de este engranaje satánico, de este gobierno maligno. No hay dónde denunciar. Los delincuentes están hoy vestidos de Guardia Nacional, los han sacado de las cárceles y los han vestido de guardias nacionales, de policías nacionales, para matar gente, para dispararle a la nación. Bolívar dijo: maldito el soldado que dispare contra su propio pueblo, que tiene la maldición de Dios, y que hay que orar. Los hermanos que me ven, que me oyen, no solamente en Venezuela acá, sino los que me están viendo, que saben que la iglesia en su país están coqueteando con la política. Comiencen a buscar de Dios. Pastores, volvámonos a los ayunos. Vamos a dejarnos de tantas bobadas, programitas sociales y estupideces. Vamos a abrir los templos desde la mañana, desde la madrugada, para que el pueblo vaya a orar y a buscar de Dios. Si no lo hacemos ahora, no te quejes cuando las cosas que el diablo tiene en mano vengan sobre las naciones. Este es el llamado de Dios a su pueblo. Bendito sea Dios. Dios te bendiga. Ten conciencia de lo que yo estoy hablando. Órele a Dios. Métase en ayuno, que sea un día. Dígale: Señor, eso que dice hombre es verdad. Eso que ese hombre está diciendo es verdad. No lo conozco. Es verdad. No me importa. Métase y Dios le va a hablar. El que es de Dios conoce a Dios. ¿Cómo habla Dios? Los verdaderos profetas no andan lisonjeando, ni profetizando dinero, ni camionetas, ni riquezas, ni mansiones. Los verdaderos profetas anunciamos la verdad de Dios. La venida de Cristo está a la puerta. Dios te guarde, hoy, mañana y siempre. Shalom.